Betel Televisión Online presenta en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Aleluya. Versículo 11. Amén. Señor. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Amados, dice: yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, Amén. manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En el versículo 15: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Eh? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecían, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados por su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Glorifícate, Señor. Una de las cosas que más oraba al Señor y le pedía al Señor una palabra para su iglesia. Amén. Y miren esto, yo soy sincero porque el Espíritu de Dios manifiesta todas las cosas. Amén. Y yo buscaba, en el día en que se me dijo predica, una palabra para la iglesia, pero el error que tenía, y porque el Señor no me daba respuesta, era porque yo quería una palabra para la iglesia. Amén. Pero en el día que dije, Señor, haz tu voluntad, estuvo la palabra. Amén. 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 Y esa es la que le comparto hoy día. Sí, Señor. ¿Por qué doy testimonio de él? Aleluya. Porque hoy día no hablo yo, hermano. Sí, Señor. Amén. Como decía el pastor, aunque se leyere solamente la Escritura, esa debería en nosotros entrar y esa es la que debería dar fruto. Sí, Señor. Amén. Y entonces partíamos leyendo y el apóstol Pedro escribía, ¿cierto? Amado, dice, yo ruego como extranjero y peregrino, que nosotros no somos de aquí, hermano. Estamos enviados en un propósito, ¿cierto? Pero nuestra morada está en otro lugar, Amén. ¿cierto? ¿Cuántos son extranjeros, hermano? Amén.
Dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y yo decía, Señor, pero ¿cuánto se nos ha hablado de la carne? ¿Cuál es el misterio de la carne para que un día desechemos esto y podamos darle libre entrada al Espíritu de Dios? Y al final el problema no es esta carne. Dice los deseos carnales. Y que ese que a nosotros nos pone dificultad en este reino, hermano. Los deseos carnales. Porque los deseos espirituales, los que son del Espíritu, son otras cosas. Amén. Esos que son los frutos. Y entonces, como dice, para que estos malhechores, cuando murmuren de ustedes, por esas mismas buenas obras que da el Espíritu, glorifiquen a Dios, ¿cierto? Dice, al considerar vuestras buenas obras, cuando venga el día de la visitación. Y el versículo 15 leíamos, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo, no diciendo, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén, Señor, amén. Porque este mundo es insensato, hermano. El que no quiere aceptar a Cristo, al Señor como su Salvador, que un día vino por amor, es insensato. Porque ese hombre, el necio, dice, no hay Dios. En su corazón lo dice la Escritura, ¿cierto? Pero nosotros hoy día decimos, hay Dios. Hay Dios aquí. No se ve, pero el Espíritu testifica de eso. Mire, aquel que me gozaba y decía, ¿cómo confirmaba el Señor cuando usaba ya el pastor? Decía, oye, si tú no andáis pensando en pecar. Y no, hermano, nosotros, nuestra intención no es pecar. Nunca hemos querido pensar en algo. Ciertamente, como decía el siervo ayer, es que andamos pateando muchas veces. Es que cuando el error de nosotros llegan los deseos carnales y nos empiezan a hablar. Pero cuando andamos en buenas obras, queriendo, anhelando del Espíritu de Dios, es que ni momento para pensar, hermano, en el pecado hay. Yo eso se lo testifico, hermano, de verdad. No como santo. Amén. Porque no soy santo. ¿Cierto? Y dice el 16, como libre, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Amén. Sino como siervos de Dios. ¿Cuántos somos siervos aquí, hermano? Amén. 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 Honrad a todos, dice. Amad a los hermanos. Temed a Dios y honrad al Rey. Porque el amor, como decía, de estos tres, no me acuerdo bien cuál era, la fe, la esperanza y el amor. Pero el que hasta el día de hoy, el que predomina es el amor. Porque el que siempre ha estado en el Señor, en Dios, fue el amor. Es el que ha vencido todo. El que rompió la barrera, el que rasgó el velo, fue el amor de Cristo. Y ese sumo sacerdote que es Cristo, ese nos dio libre entrada, hermano, hoy día. Y nos lavó, nos santificó. Amén. Pero como dice aquí, no para la libertad de andar pecando, sino de querer hacer buenas obras delante del Señor. Y entonces aquí dice, honrar a tu hermano, a todo, dice, y temer a Dios. Criado, dice, está sujeto con todo respeto a vuestros amos. ¿Cuántos tienen amo aquí? Amén. ¿Cuántos están bajo autoridad? Amén, Señor. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Amén. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, ¿cierto? Pero mira el versículo 20 lo que dice, pues ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado? Ni una, porque tu paga es justa. Amén. Pero dice, en el versículo 20 está poniendo así, y lo soportáis, ¿cierto? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y testimonio de eso tenemos sobre Cristo. Amén. Sí, Señor. Y dice 21, pues para esto fuisteis llamados. Aquí, hermano, versículo 20, ¿cierto? 21 dice, pero para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Amén. Amén. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y yo por qué me tomo de esto? Porque mire, el Señor conoce nuestro corazón. Cuando somos flojos, hay un Padre que lo sabe. Y si hay un flojo aquí, de los primeros soy yo. Y por la escuela de discípulos, hermanos, tuve la gran bendición y se me asignó una tarea sobre la muerte de Cristo. Y en eso glorifico al Señor hoy día, porque Él es sabio. Y esa muerte no estaba revelada en mí, pero ¿sabe lo que se me reveló? El padecimiento de Cristo. Aleluya. Porque mientras iba escudriñando, bueno, hay que leer todo el Evangelio, ¿cierto? Porque todos datan miradas diferentes. Pero decía que cuando Judas, ¿cierto?, el que entregó al Señor, primeramente ese lo vendió por 30 piezas de plata, ¿cierto? Después cuando lo besó, cuando hizo este complot para entregarlo, lo besó, lo entregó para que le prendieran, y Pedro, ¿cierto?, le corta la oreja a este soldado, y el Señor, ¿qué hace? Oye, Pedro, guarda tu espada, no seas inmenso, y le toma la oreja y se la restaura, y le dice, ¿acaso yo no puedo decirle a mi Padre que mande 12 legiones de ángeles? Claro, amén. Teniendo toda la autoridad, no lo hizo. ¿Por qué? Porque él reconocía que vino a cumplir la escritura de los profetas. Aleluya. Él se sujetó a lo que estaba escrito de él. Sí, Señor. Amén. Yo ayer exponía esto y decía en la escuela, es más doloroso que te peguen o que te digan que te van a pegar. Es más doloroso que te digan, por hermano, porque mientras vais caminando, vais en tu mente maquinando que vayas a sufrir. Pero mientras te pillan desprevenido, te pegan nomás, y vas a tener que comerte. Pero el Señor, ¿cierto?, iba caminando conforme a un padecimiento. Porque de Él no estaba escrita otra cosa. De Él estaba escrito que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, iba a ser azotado, escarnecido, burlado. Lo iban a escupir. Y todo eso se cumplió. Amén. Amén. Gracias, Señor. En el capítulo 4 del mismo primera de Pedro, dice el versículo 1 al 4: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosas extrañas, al mundo, ¿cierto? Que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Amén. Porque nosotros no estamos a favor con el mundo. Amén. Por eso que nosotros estamos, miren, Señor, en las manifestaciones, en contra del aborto y todas esas cosas. Pero además nos practicamos con ellos, ¿cierto? En el beber, en el tomar, en el comer, ¿cierto? No participamos con ellos. Amén. Pero si cuando vamos a participar, evangelizamos. ¿Cierto? Que ellos no nos evangelizan a nosotros, porque su evangelismo es del diablo. amén. Sus palabras siempre van a ser una semilla que en nosotros produce cardo, espino, todas esas cosas. Amén. Amén. Y por eso habla aquí el apóstol Pedro y dice eso. Mire, el mundo no tiene nada por ustedes, hermano. Lo único que tiene son puro engaño y corren al mal. Claro. Pero ustedes que han sido lavados, que ya no son carnales, sino espirituales,
¿cierto? Ya no andan conforme a los deseos carnales, sino ahora anhelamos el Espíritu. Amén. Amén. Y el versículo 11 dice, sí, el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y un tema igual que el Señor nos hablaba hace poco, era el que ¿qué hablamos nosotros? Claro. Amén. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Sale palabra de vida o consejo de hombre? Amén. Amén. Porque lo que cambia la vida es la palabra de Dios, Aleluya. el Espíritu Santo. Y si alguno quiere discernimiento, lea la Escritura, porque la palabra todo lo discierne. Ella es la profeta mayor. Amén. Mientras más leemos y lo llenamos del Espíritu de la Escritura, nos llenamos del Espíritu de Dios. Amén. De todos los beneficios y de la riqueza del Espíritu Santo están en la palabra, hermano. Amén. Señor. Amén. Cuando nosotros vamos y hablamos y el hermano está derrotado, amén, le decimos, hermano, levántate, que el Señor te bendiga. Es una buena palabra, ¿cierto? Pero conforme a nuestro deseo. Pero si en nuestro hermano sembramos, dice la palabra del Señor, que es justo el levantar, ¿cierto? O sea, dice que al justo no lo deja desamparado. El hermano, cuando sea levantado, él va a glorificar su consejo. Amén. O la palabra que fue implantada en su corazón. Aleluya. Amén. Esa es la que debemos implantar nosotros. Por eso se dice que lo que nosotros hablemos sea lo que el Señor nos da. Y lo que Él nos ha dado es su palabra. Amén. Amén. Y en cuanto al padecimiento, mire, Cristo fue el que lo cumplió todo. Él se entregó del todo y por el todo. Amén. Amén. Y buena enseñanza nos dejó sobre el trigo, sobre la semilla, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, en el versículo 20 hasta el 26. Veamos. Si lo encuentran, me dicen amén. Amén. Juan 12, capítulo 12, versículo 20. Dice, y había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, entrando ya a la fiesta de la Pascua, ¿cierto? Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero él solamente no iba a llegar y subir al trono, hermano. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, dice, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Amén. Y por lo consecuente, por siguiente decía, como título fue, que Jesús anuncia su muerte. Y desde aquí empieza todo el proceso, hermano, donde Cristo empieza a aparecer. Amén. Pero Él dice que si el grano no cae a tierra, el grano de trigo, ¿cierto? No cae a tierra, es imposible que dé fruto. Y por eso yo le hablaba de Cristo, de su Cristo. A través de esta, mire, de una simple tarea, hay una
no sé cómo decirlo, pero tan grande revelación en su palabra, que no es lo mismo que te lo cuenten o que te lo digan a que uno mismo lo pueda vivir aquí, hermano. Y por eso digo que Cristo, cuando vino, se sujetó al Padre, hermano. Amén. Mire, dice que Él anuncia 3 veces su muerte. Y si la anuncia 3 veces, es porque Él lo estaba pensando. Y que no era fácil para Él. Porque después dice que va a orar a Getsemaní, diciendo a los discípulos que estaban casi durmiendo: oye, la carne es débil, pero el espíritu la verdad está dispuesto. El espíritu la verdad es que está dispuesto. Sí, Señor. Porque el mismo Cristo, sabiendo que iba a sufrir, Él estaba padeciendo, hermano. Sabiendo que iba a morir, y decía: Padre mío, y si es posible, que pase de mí esto, pero que se haga su voluntad. Pero yo me sujeto, porque Él decía: la carne es la débil, pero el espíritu es el que vivifica. El espíritu es el que quiere hacer la obra, el que por amor todo lo sufre, hermano. Por eso hoy día yo digo: hay que morir a la carne. ¿Pero a cuál carne? Al deseo carnal. Al que si yo tengo un mandato por el Señor, mi deseo carnal lo va a querer aguantar. Mi deseo carnal va a querer la estufita ahora en el invierno. Va a querer los buenos zapatos, ¿cierto? Pero ni siquiera para salirlo a mojar. La casaca Columbia, pero que ojalá ni toque el agua. Amén. Hermanos, nosotros estamos llamados a padecer igual que Cristo. Amén. Amén. Sí, Señor. Pero miren, no a ser golpeados ni nada. Si los van a aborrecer, hermano. Este mundo está hecho en contra de los hijos de Dios. El sistema está para que todos nosotros abortemos el llamado. Pero el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Amén. Él es el que nos hace vencer. Y entonces iba nuestro Señor, hermano. Y dice que Herodes y Pilato lo interrogan. Y dicen: oye, pero no hay engaño en él. Dice que mientras le preguntaban, Jesús callaba, dice. Y tú eres el Hijo del Dios viviente, tú lo has dicho. Amén. Porque no había engaño en su boca. Él nunca quiso condenar a los hombres. Y me llamaba la atención porque el mismo pueblo decía: no, crucifíquenle, crucifíquenle, que su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. Mira, el pueblo en ignorancia clamaba una gran verdad. Porque yo decía: yo en este día, con que Cristo se presentó a mi vida, y si Él estaba ahí, yo igual hubiera clamado lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque necesitaba que esa sangre fuera vertida en mi vida. Necesitaba ese padecimiento, esa muerte, para hoy día estar como somos. Siervos e hijos de Dios. Amén. Pero uno padeció, y había un cordero para perdonar pecados. El otro era para la liberación de Egipto. Amén. El otro, cuando el cordero que después pilla a Abraham, cuando iba a ofrecer a su hijo, ¿cierto? Estaba entre medio de las ramas. Estos corderos los suplió todo nuestro Señor. Él le dio la libertad, Él lo perdonó, Él lo hizo libre, hermano. Con un solo sacrificio. Pero miren, este Dios Todopoderoso tuvo que asemejarse a nosotros. Tuvo que hacerse hombre para que pudiéramos ver que Él se acercó. Pero también veamos que ahora es necesario, que Él una cosa nos mostró, es que la carne era necesario que muriera. Amén. Y entonces Cristo empieza a vivir este proceso de muerte, ora en el Getsemaní y dice al Señor: se haga su voluntad. Y viene y lo interrogan esto, y dice que no había engaño en su boca. Amén. Mientras tanto, hermanos, lo vistieron de púrpura, le pusieron esa corona de espinas. Mientras tanto, lo abofeteaban, lo escupían. Habían testigos falsos en contra de él, y nuestro Señor callaba. Porque como dice Isaías, cuando Él vea el fruto, ahí el gozo de Él. Y eso fue lo que a Él lo sostenía, el fruto de esto. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que sostener. El fruto. ¿Por qué el Señor nos dice que hay que renunciar a los deseos carnales, a la carne? Porque el fruto de eso
es una cercanía, una recompensa al lado de nuestro Padre. Amén. Entonces cuando Él dice, más mi hora ha llegado, y entra al proceso de muerte de lleno, mire, Judas lo entrega, Pedro lo niega, amén, es vendido y todo eso, y hasta que llega el momento de la cruz, y Él termina muriendo, termina apareciendo, diciendo, la carne es crucificada, y dice, consumado es, y entregó el Espíritu. Amén. Consumado y entregó el Espíritu. Mire, hermano, estos deseos carnales no nos convienen para nada. Amén. Lo que solamente nos va a fortalecer es el Espíritu de Dios, el que tiene que gobernar en nosotros. Amén. Amén, hermano. Gracias, Señor. Porque al final nosotros, con nosotros mismos, no vamos a hacer nada. No podemos hacer nada. Y el día en que nos alejemos del Señor, vamos a ver que no vamos a hacer nada. No vamos a prosperar. Pero el Señor es fiel en perdonar. Él es misericordioso. Y con un propósito envió a morir a su Hijo. No para que Él viera que la blasfemia era dolorosa, no. Sino que con el propósito de que todos tuviéramos la vida eterna. Amén. Amén. Palabra del Señor. Gracias, Padre. Esta fue una producción de Betel Televisión.